Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 13 de octubre del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyeron el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta gente y a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre, desde Abel hasta Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se los repito, a esta generación se les pedirá cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar se les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contexto histórico de la carta a los Efesios supone un ambiente donde se dan planteamientos filosóficos tendentes a minimizar el protagonismo histórico salvífico de Jesucristo. De tales planteamientos pueden surgir errores teológicos que conducirán a la desunión de los creyentes. Pablo reflexiona sobre la unidad de la Iglesia en cuanto cuerpo de Cristo. Según él, el plan de Dios tiene como objetivo la unión de toda la humanidad en Cristo y por Cristo. Hoy expone el plan de Dios a la labor salvadora que nos llega por Jesús. Los versículos que leemos en este día son un canto grandioso de la alabanza y el reconocimiento de ese plan salvador de Dios, realizado en Cristo desde la eternidad. Este plan tiene su origen en el Padre y su tema dominante es la gloria de Dios. Es interesante prestar atención a los pasos donde se expresa lo que hizo Dios y se cumplió en Cristo. Surge de la observación 4 temas interesantes en nuestras reflexiones. Dios nos ha elegido en Cristo, nos ha destinado ser sus hijos por adopción, nos ha obtenido en redención y nos ha dado a conocer sus planes, realizar por Cristo. Cada uno de estos bloques termina con una alabanza a la gloria de Dios, la alabanza por la gracia que se ha derramado en nosotros, que nos hemos convertido. Por ello, el himno de la alabanza a su gloria. Esta alabanza es algo reiterativo en el Antiguo Testamento, sobre todo al reconocer el obrar de Dios en la historia de los hombres. Este plan de salvación ideado por Dios antes de la creación ha sido realizado en la historia en la persona de su Hijo Jesucristo. Es un designio salvífico que Dios ha dispensado a todos los que se adhieren a su Hijo y se dejan guiar por la fe. Cristo, y por Cristo hemos sido llamados a la santidad, por un camino vividos en el amor a Dios y a los hermanos. En Cristo nos hemos convertido en herederos mismos del destino de la gloria. Al rememorar este grandioso himno a la carta a los Efesios, deben surgir en nosotros primero la admiración ante la grandeza de Dios y segundo, el agradecimiento a Dios Padre, de donde deriva todo proyecto de bien para la humanidad. Por eso merece la pena volverlo a leer despacio, masticarlo y dejar que produzca en nosotros esos sentimientos nobles y piadosos que nos conduzcan a ser auténticos cristianos, fieles seguidores de Jesús. En esta tercera sección del Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús camino de Jerusalén. En este camino se va percibiendo con más claridad el papel que él desempeña ante determinadas actitudes de los líderes religiosos y políticos, en concreto ante los doctores de la ley,
Ante su forma acomodaticia de vivir la ley adaptada a sus intereses, Jesús manifiesta una actitud cada vez más decidida y asertiva, reprochándoles directamente sus engaños. Es la razón por la que también el enojo y el inquina de sus adversarios se va acentuando. Los versículos que estamos meditando nos muestran la reacción de Jesús ante las posturas hipócritas de los doctores de la ley. No es extraño por eso que crecieran en esos doctores el interés por arrestarlo y condenarlo, ya que Jesús va siendo un problema para ellos al hablar con claridad de un modo de entender la relación con Dios que refiere bastante del modo como ellos la practican. Él ataca la hipocresía que perciben el comportamiento de los jefes de los pueblos. Imponen cargas insoportables a los hombres y ustedes no las tocan ni con el dedo. Una frase como esta es denuncia más clara de la costumbre malvada que manifiestan abusos de poder y falta de coherencia en los que se enseña. Una actitud que contradice el papel de quienes deberían ser modelo y ejemplo para los demás. Ellos no cumplen lo que enseñan, peor aún, con su actitud impiden que otros accedan al reino. La hipocresía es el vicio más claro de una conducta desviada. El Papa Francisco en sus homilías en Santa Marta expresa un enojo semejante. La hipocresía es el lenguaje del demonio que entra en nuestros corazones y es esparcido por el maligno. Tenemos que aprender a acusarnos a nosotros mismos, a reflejar lo que está dentro de nosotros, a ver el pecado, la hipocresía y la maldad que está en nuestros corazones y decirlo con humildad delante de Dios. En este enfrentamiento con los doctores, Jesús les recuerda algo duro de oír, la vieja y persistente costumbre de todas las sociedades de eliminar a aquellos que son fieles en la proclamación de la palabra de Dios y denuncia los atropellos realizados en nombre de la ley. Ahí están todos los profetas que a lo largo de la historia han sido condenados por aquellos que no soportan su fidelidad a la verdad. Es larga la historia, repetida y testificada siempre. Muchos testigos de Dios han sido asesinados y lo siguen siendo por aquellos que se sienten acusados en su malvado proceder. Es una forma de acabar con el mensaje y con el mensajero. Es la conducta de quienes hoy y siempre, desde el poder, destruyen y callan la voz de aquellos que anuncian la injusticia y el abuso de los poderosos. La forma de actuar de los dirigentes del pueblo es condenable y Jesús tiene para ellos palabras muy duras. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de las llaves de la ciencia y no han entrado ustedes, y a los que querían entrar se los han impedido. Las palabras de Jesús ponen el acento en un hecho muy grave, el proceder de los doctores de la ley que impiden que otros entren en el reino de Dios. Estas conductas hipócritas son las que se vuelven intolerantes para Jesús y de ahí su condena. Los que deberían ser ejemplo para los demás se convierten en impulsores de la ley y conductas que abandonan a los pobres y sencillos, desviándolos de su camino hacia Dios. Una vez más Jesús nos hace volver desde lo formal en lo exterior hacia lo profundo de nuestro corazón. Dios no es fiscal dispuesto a probar que somos culpables. Él mira dentro de nuestros corazones donde se halla el origen de todo lo que llevamos a cabo. Aplicando a nuestra propia vida es una llamada a la coherencia exigente que nos indica que lo que hay en nuestro corazón tiene una proyección en nuestros actos. Por eso es necesario cultivar nuestro interior, consciente de lo que eso es lo que expresamos en nuestra conducta. Revisar lo que somos y lo que expresamos en nuestro comportamiento es una necesidad. Si no queremos dejarnos arrollar por nuestra rutina o por el formulismo. Ser coherentes con lo que creemos es garantía de la vida sincera. Nuestra fe no es una formulación de ideas, es una forma de vida que abarca todo lo que somos. Ese esfuerzo nos ha de conducir a expresar en nuestros actos los mismos valores de Jesús. Ese es el ser nuestro objetivo, imitar a Jesús, acomodando nuestra conducta a su modo de obrar. Ha de ser para nosotros camino, verdad y vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.